Amén y gracias a Dios. Natalia, muchas gracias por hacerte cargo y muy buena tarde para todos. Es viernes y al ser viernes estamos viendo soteriología bíblica, es decir, el estudio de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura. Hace 8 días iniciamos un apartado nuevo, pero que se desprende de lo que veníamos hablando, de que veníamos hablando del decreto divino. Entienda decreto como propósito, el proyecto divino, el plan divino, ¿sí? Las metas divinas. Y hoy lo tenemos que relacionar con el tema que comenzamos hace 8 días, que fue el tema de la redención. ¿Qué tiene que ver el decreto divino con la redención? Pues ya hemos dicho nosotros en amplias lecciones que el decreto divino lo abarca todo, porque es abarcativo, incluyendo el tema de la redención, pero por supuesto que incluyendo el tema de la redención. En primer lugar, nos damos cuenta nosotros que la obra del Hijo, la obra redentora del Hijo, la obra expiatoria del Hijo, fue algo divinamente predeterminado. Le repito, la obra redentora del Hijo, la obra expiatoria del Hijo, fue algo divinamente predeterminado. Revisémoslo, por favor. Algunos textos. Efesios capítulo 3 versículo 11 primero. Me avisa cuando ya, si es tan amable, y comenzamos la lectura. Tenemos varios textos hoy, así que debemos ser, pero sumamente ágiles. Efesios capítulo 3 versículo 11. No se le olvide avisarme. Hágame entender de alguna manera. Hágame saber de alguna manera que ya llegó el versículo. Gracias. Dice Efesios capítulo 3 versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, ese versículo yo creo que ya es el argumento más contundente al respecto. Conforme o de acuerdo al propósito eterno, decreto eterno, propósito eterno, proyecto eterno. ¿Qué hizo? Ese proyecto lo hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál quiere decir? Que la aparición del Hijo, la encarnación del Hijo, su vida inmaculada, sus predicaciones, sanidades, milagros, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión y todo lo que escatológicamente usted ya conoce y entiende que va a ocurrir y que tiene que ver con la misma obra del Hijo, todo fue divinamente predeterminado desde la eternidad, como lo dice el versículo. Analice el versículo nuevamente. Léalo, por favor. El mandamiento es escudriñar las escrituras, no solamente leerlas. Conforme o de acuerdo, o sometido, ¿a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro Dios en un pesebre, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. María José, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. No Nazaret sino Belén, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. El decreto de Augusto César: no había lugar para ellos en el mesón, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. La huida a Egipto, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. El regreso a Jerusalén, pero no, está reinando Arquelao, vámonos nuevamente para Nazaret, para que fuera llamado Nazareno, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Casi 30 años en Nazaret en el anonimato, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. El ministerio galileo del Señor Jesucristo, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Deja Nazaret y se va a vivir a Capernaum, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Juan, Jacob y los demás, predeterminados antes de la fundación del mundo. Marta, María, Lázaro, Jairo, Nicodemo, Zaqueo.
Bartimeo, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Caminar sobre las aguas, la multiplicación de los panes y los peces, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Sanidades, milagros, liberaciones, resurrecciones, predeterminados desde antes de la fundación del mundo. Judas Iscariote y su traición, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Su muerte, de la manera como fue, predeterminada desde antes de la fundación del mundo. Su resurrección, su ascensión, sentarse a la diestra del Padre, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Ok. La venida del Espíritu Santo, Pentecostés, creación y empoderamiento de la iglesia. La iglesia lleva el evangelio a Jerusalén, a toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Pedro lidera las primeras fases de crecimiento. Pablo lidera las siguientes fases de crecimiento, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Y todos aquellos que vinieron al conocimiento de la fe, Timoteo, Tito, Lucas, Priscila, Aquila, predeterminados desde antes de la fundación del mundo. Joana, Marta, León, Cecilia, Juan Esteban, Marley, Magda, Natalia, Diva, María Sánchez, Gloria. Este servidor. Todo predestinado, preordenado y organizado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo analiza usted? Ahora sí puede analizar. ¿Cómo lo analiza usted? Tómese su tiempo, escriba, conteste, responda. Gracias. Cuando usted entró a esta clase, había en la puerta un letrero que dice obligatoria la participación, ¿cierto? ¿Lo vio? Ok. Voltea a mirar a la puerta, ¿sí? De la clase virtual y ahí está el letrero. Dice obligatoria la participación. ¿Sí? Entonces, por favor, participe. Gracias. Leemos, todo ya estaba minuciosamente predeterminado desde la eternidad, que todo estaba predestinado desde el principio por Dios. Dios en su soberanía ya tenía trazado todo el plan de salvación y cada uno de los aspectos y situaciones que debía suceder para el fin predeterminado. Gracias a nuestro Padre Celestial por el plan divino de la salvación antes de la creación del mundo. Todo, absolutamente todo, estaba predestinado, preordenado desde antes de la fundación del mundo por el Dios Todopoderoso y Eterno y su gran soberanía. Qué bueno eso.
Dios es soberano y siempre ha predeterminado todo lo que ha creado para que su propósito se cumpla, aquí en la tierra como en el cielo, porque Él es todopoderoso. Predestinada desde antes de la creación del mundo. Yo no estoy escuchando el Evangelio porque yo lo hubiera querido. Dios tiene mucho amor para sus escogidos. Ok, pero todavía hay personas que no están participando. ¿Sí? Entonces, las esperamos, hacemos un poquito de presión. Hagamos un poquito de presión hasta que aparezcan esas respuestas. ¿Me permite nombrarlos? Si usted ya contestó, eso no es para usted. Pero nombremos. La respuesta de Joana, la respuesta de Cecilia, la respuesta de Juan Esteban, la respuesta de Diva, la respuesta de María Sánchez, la respuesta de Marley, la respuesta de Magda, la respuesta de Natalia, la respuesta de Gloria. Si usted ya contestó, no es para usted. Si no ha respondido, ¿dónde está la respuesta? Ok. Mientras que aparecen esas respuestas, porque pues quedarnos ahí esperando que contesten qué jartera. Efesios capítulo 1, versículo 9, por favor. Efesios 1, 9. Mismo Efesios, mismo Efesios. Y vamos a leer el versículo 9, el versículo 10 y el versículo 11. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Misterio de su voluntad. ¿Por qué se llama misterio? Estamos hablando de una voluntad o de una decisión que se tomó desde antes de la fundación del mundo. Como son decisiones que se tomaron, predestinaciones que se hicieron desde antes de la fundación del mundo, pues entonces, ¿quién las sabía sino solamente Dios? Y el hombre lo viene sabiendo en la medida en que el Dios bueno lo va revelando. Por eso se llama el misterio de su voluntad. Para el ignorante es un misterio, para el conocedor, para el estudiante de la Sagrada Escritura, ya no es un misterio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Porque mire que ahí habla de un misterio, pero es que dice dándonos a conocer. ¿Sí? O sea, no puede haber un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, ignorante de la voluntad de Dios. O sea, un cristiano que diga, la voluntad de Dios para mí es un misterio. No puede ser. Porque el texto dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces es un misterio para el que está ciego, es un misterio para el que está muerto en delitos y pecados, es un misterio para el impío, es un misterio para el hombre natural, pero no para el creyente, no para el cristiano. ¿Me estoy haciendo entender? Usted me dirá si está quedando claro. Ok. El cual se había propuesto en sí mismo, una frase magnífica. Dios se propuso. Entre los seres humanos decimos que si uno se propone las cosas, uno las logra. Eso es cierto en algunos casos y no es cierto en algunos otros casos. Hay muchas cosas que nosotros nos proponemos y no las logramos, por más que insistamos. En el caso de Dios, cuando Dios se propone algo, Dios tiene todo el recurso para sacar ese algo adelante, para cumplir su perfecta voluntad. Pero la frase es en sí magnífica, porque dice el cual se había propuesto en sí mismo, el proponerse las cosas. O sea, el poner todo el recurso que él tiene y todo el atributo que él tiene, y su omnisciencia y omnipresencia y omnipotencia y demás atributos y etcétera, a trabajar para el cumplimiento de su perfecta voluntad. El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Vuelve y aparece la persona de Cristo, que es la persona del Hijo, ¿no?
Y al aparecer la persona de Cristo, al aparecer la persona de Jesucristo, pues usted inmediatamente relaciona el decreto divino con la obra del Hijo. La obra del Hijo es la redención, la obra del Hijo es la expiación, y esa es la obra del Hijo. De reunir todas las cosas en Cristo, a continuación dése cuenta, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un versículo que a mí personalmente me encanta. Algunos pelean en contra de el tema de lo dispensacional. Y sé que en cuanto a eso hay muchos extremismos y uno siempre tiene que guardar los equilibrios. Pero la palabra dispensación no es algo que uno se invente. Al menos yo no me la inventé. No puedo reclamar los derechos de autor. No puedo cobrar regalías por la palabra dispensación. La palabra dispensación, dése cuenta que está ahí en la Biblia. Está ahí en el versículo 10 de Efesios capítulo 1. Habla de la dispensación y habla del cumplimiento de los tiempos. Eso es la palabra, o lo que está relacionado con la palabra dispensación. El término dispensación aquí está relacionado con el tiempo, ¿no? Dispensación viene pues de dispensar. ¿Y qué es eso de dispensar? ¿Qué entiende usted por dispensar? Analice el término, por favor. Y responda qué entiende usted por dispensar. Del mismo dispensar viene dispensador. Pues más fácil todavía, ¿no? Viene de eso. Dispensación, dispensar, dispensador. O sea, ¿de qué está hablando? Tiene que ver con entregar, tiene que ver con dar, tiene que ver con otorgar, tiene que ver con despachar. Muy bien. Con eso tiene que ver. Tiene que ver con dar, con conceder, con otorgar, con distribuir, con expender, con despachar. Como si fuera un dispensador de agua. ¿Qué hace un dispensador de agua? Pues ahí lo tiene, ¿no? Lo que se le viene a la cabeza es que un dispensador de agua es un artefacto que entrega, otorga, da, suministra, reparte agua. Y con esa palabra dispensación, de dispensar, ¿sí?, de dispensador, está relacionada con el tiempo. Y mira lo que habla del el cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos quiere decir que hay cosas que Dios ha determinado que se cumplan en determinados tiempos. Y eso es muy fácil de entender y de asumir. Que Dios ha determinado cosas que se cumplen en determinados tiempos. Y como hay cosas que se cumplen en determinados tiempos, porque hay cosas que se otorgan no en todo tiempo, sino en determinados tiempos. Otorgar, ya estoy metido con la palabra dispensar. Hay cosas que se dan, hay cosas que se suministran, no en todos los tiempos, sino en determinados tiempos. Entonces, esa es la relación entre la palabra dispensación y el concepto del tiempo. Y muchos pelean en contra de eso, ¿no? Pues en mi cabeza no hay ninguna pelea en contra de eso.
Y sé que hay algunos que dicen, yo soy dispensacionalista y yo no soy dispensacionalista. Bueno, pues todos deberíamos ser dispensacionalistas, la verdad. No extremistas ni fanáticos. Entonces, si la palabra dispensación aparece en la Biblia, pues yo estoy obligado a creer en una dispensación. Como si la palabra predestinación aparece en la Biblia, pues yo estoy obligado a creer en la predestinación. Yo tengo que asumir la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Ahí está el término, no me gusta, me choca. ¿Y eso qué tiene que ver? Que no le guste, que le choque. Es la palabra de Dios, hay que recibir la palabra de Dios. Que el concepto ese del Dios soberano, no, pues a qué criatura le gusta el concepto del Dios soberano, y sin embargo Dios es soberano. Es el Dios que dice, ¿acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? Claro que le es lícito hacer con lo suyo lo que él quiera, y hace lo que él quiere. ¿A quién le pide consejo? A nadie. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese retribuido? Ninguno. Su sabiduría es perfecta, es absoluta, es eterna. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios. Entonces, aquí claramente, y eso del tiempo y la dispensación, pues viene aquí a mi cabeza el texto de Gálatas, capítulo 4, en el libro anterior, ¿no? Gálatas capítulo 4, versículo 4, como para sacarle un poquito más la piedra al antitérminos bíblicos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, sin perder Efesios porque tenemos que retornar inmediatamente. Me avisa cuando ya, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y usted revisa Efesios capítulo 1, versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, cuando se llegó el tiempo, ahí está. Cuando se cumplió el tiempo, cuando se llegó el tiempo ¿para qué? El tiempo para dispensar. ¿Qué es dispensar? Entregar, otorgar, suministrar ciertas cosas solamente en ese tiempo. Solamente para ese tiempo y no en otro tiempo. Y eso va marcando diferencia entre un tiempo y otro tiempo. ¿No? Si hablamos nosotros de la ley, hablamos nosotros de la gracia. Si hablamos nosotros de la ley, pues eso era un tiempo, se suministraban unas cosas relacionadas con la ley, y la gracia es otro tiempo, se suministran cosas relacionadas con la gracia. Porque es tan difícil de entender y de asumir esto. Ahora aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, un tiempo específico, Dios envió a su Hijo. O sea, en ese tiempo Dios dispensó algo, entregó algo. Aquí en este caso, en Gálatas 4:4, ¿qué fue lo que dispensó? ¿Qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que entregó? ¿Qué fue lo que suministró? Marta León, súper conectada, muy bien. Ahí dice, entregó a su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿para qué? Sigue dispensando. ¿Para qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿No? Entonces con el que dice, no, yo no creo en la dispensación. Bueno, entonces vamos a arrancar este versículo de Efesios 1:10 de la Biblia. Pero yo tampoco creo en la doctrina de la elección. Bueno, entonces arranquemos Efesios capítulo 1, versículo 4, porque habla de escogidos. Pues yo no creo en la predestinación. Bueno, entonces arranquemos también Efesios capítulo 1, versículo 5. Y así cuando usted menos se dé cuenta, pues usted ya ha arrancado más de media Biblia. Y se quedó solamente con la parte que a usted le gusta. Se quedó solamente con la parte que usted acepta, con la parte que no le choca. Y así poco a poco nos vamos convirtiendo en una secta. Y así poco a poco vamos hablando solamente de los versículos que son de nuestro parecer. Y así poco a poco creamos nosotros un evangelio al gusto del consumidor, que no ofenda a nadie. Pero pues nosotros no estamos aquí en esta labor con el fin de ofender o no ofender, sino con el fin de enseñar, de edificar la vida de las personas.
Si se ofende en medio de la enseñanza, el problema es de la persona que está recibiendo la enseñanza. A no ser que el predicador esté haciendo uso de groserías, ¿sí? Vulgaridades, pues todo el mundo se debería ofender. Blasfemias, todo el mundo se debería ofender. Pero si no es así, y no es nuestro caso, porque no hacemos uso de grosería ni de vulgaridades en la enseñanza, hacemos uso de la verdad, y si alguien se ofende, pues entonces el asunto o el problema no lo tiene quien predica, mucho menos la santa palabra de Dios, sino quien recibe el mensaje, que no acepta unas partes de la Sagrada Escritura. Volviendo a Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Mira, hermana Cecilia dice, pues de malas. No, es que es así, señora Cecilia. De acuerdo. Digo yo, amén, a su expresión que dice de malas. ¿Sí? Estamos enseñando la verdad y mire, ahí vamos detenidamente, pacientemente, y vamos a un versículo y otro versículo y tenemos mucha paciencia, o al menos tratamos cuando llegamos a estos términos. Dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Al que no le gusta la palabra predestinación, pues entonces no solamente arranque Efesios 1:5, sino también arranque Efesios capítulo 1, versículo 11 de la Biblia. Y ahí poco a poco la va descuartizando. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Se habla de propósito, se habla de predestinación, se habla del tiempo, y ya sabemos cuál es el tiempo. Efesios 3:11 habla del propósito eterno, es desde la eternidad. Lucas capítulo 22, versículo 22. Lucas 22, 22. Y Lucas 22, 22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo, y está hablando de él, y está hablando del traidor, o sea, de Judas. Pero quiero que noten lo que el Señor dice acerca de él mismo. Y él dice en ese versículo, a la verdad, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, va según lo que está determinado. Upa. Y dice, a la verdad. Les voy a decir la verdad. El Hijo del Hombre, o sea, yo voy con respecto a lo que está determinado según el propósito eterno del Padre. Vivir una vida así, siendo consciente de un propósito eterno, dígame, ¿de qué manera le afecta a uno? ¿De qué manera le transforma a uno la vida? Analícelo por un momento. Porque va según lo que está determinado. Aunque lo que esté determinado incluye, ojo, sé que usted está escribiendo, aunque lo que está determinado incluye, como él lo dice en el versículo, incluye un Judas.
O sea, incluye que alrededor suyo hayan Judas. O sea, incluye que alrededor suyo hayan traiciones, deslealtades, infidelidades, cosas no tan chéveres. Y habla de él en el versículo 21 porque dice, más he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La mano del que me entrega, del que me traiciona, está conmigo en la mesa. Uy, ¿cómo así? ¿Y ese señor qué hace ahí? ¿El sujeto qué hace ahí? Está ahí porque yo voy según lo que está determinado para mi vida. Y es que si quiero caminar como Jesús, pues voy a tener un Judas, voy a tener unos fariseos, voy a tener unos saduceos. Mira, de lo más chismoso y mentiroso eran los fariseos, qué terrible, ¿no? Eran los más religiosos de la época y al mismo tiempo los más mentirosos, los más inventacuentos. Hay que cuidarse mucho de una persona religiosa. Pero bueno, no ha aparecido su respuesta. Yo le pregunté. El Señor Jesucristo vivió su vida terrenal siendo consciente al 1000% de ese propósito eterno sobre su vida. Es decir, que Él iba según lo que el Padre había determinado para Él. Siendo consciente a cada paso de la voluntad del Padre. Esto fue lo que el Padre determinó. Esto fue lo que el Padre ordenó. Esto fue lo que el Padre predestinó. Incluyendo al propio Judas. Incluyendo los problemas, los inconvenientes, las tribulaciones, las esperas, las demoras y todo ese tema. Incluyendo todo eso. ¿Qué responde usted? ¿De qué manera vivir una vida siendo consciente de ese propósito eterno sobre su vida de manera individual le transforma la existencia? Le espero, gracias. A ver, vamos a leer lo puntual. De manera certera, sin importar lo que sucede, pues está pasando para lograr resultados del decreto divino, cumpliéndose así lo que Dios determinó que sucediera en mi vida. Muy bueno. Se empieza a vivir en obediencia a la voluntad del Padre y no por voluntad propia. Muy bueno. Nos transforma en amor a sabiendas que vamos a tener traición. Sí. Ahora asegúrese que el traicionero del grupo no sea usted. Que el Judas del grupo no sea usted. Esto me ha cambiado la vida por completo. Pues sé que mi vida ya había sido predestinada por mi Dios. Y que todas las cosas por las que yo pasé ya estaban escritas. Uf. Pero en el momento, ¿no? En el momento como duele y en el momento, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero pues no. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado para él. Punto. Descansa en el propósito divino.
Y es que le dicen a uno, usted tiene que descansar en la voluntad de Dios, pero no le explican qué es eso. Ahora, dése cuenta que usted llega aquí a la médula de la explicación. Cuando usted recibe la explicación, cuando usted recibe la doctrina, ahora sí, le digo, descanse en la voluntad de Dios. ¿Me lo entiende? Descanse en el propósito de Dios. ¿Me lo entiende ahora sí? ¿Qué dice usted? Cuando le dicen a uno, descanse en la voluntad de Dios, ah, bueno, amén, pues sí, pero ¿qué es eso? Descanse en el propósito divino, ah, bueno, sí, amén, pero ¿qué es eso? Nadie se lo explica a uno. A uno se lo tienen que explicar para después decirle, descanse en eso, repose en eso. Repose en Dios, alma mía, en Dios solamente reposa, pero es que yo no puedo reposar en algo que yo no entiendo. Cuando usted lo entiende, usted reposa. Si fuese nuestro caso, sería más difícil la obediencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue perfecto totalmente, pues aún conociendo la traición, el sufrimiento y los vituperios, cumplió a cabalidad con la voluntad del Padre. Bien. Reflexionar sobre este tema es tan grande y maravilloso saber esto. De acuerdo. Él tiene el control de lo que sucede. Excelente. La ambición de Judas permitió su malvado corazón y así me estaba torciendo yo misma al dar falsas doctrinas en las cuales no había imágenes sino idolatrando personas. Imagínense eso. Sí, total verdad. Me imagino que dice sí, total verdad, pero a lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Que uno no puede descansar en algo que uno no conoce, en algo que uno no entiende. Primero explíquemelo, dígale al predicador, primero explíquemelo. ¿Qué quiere que le explique? Pues usted me está diciendo que descansa en la voluntad de Dios. ¿Qué es eso de descansar en la voluntad de Dios? Haga que se lo explique. Descanse en el propósito de Dios. Ah, bueno, explíquemelo primero. Le aseguro que si usted me lo explica, yo después descanso. Si usted me lo explica, yo después reposo. Es cuando uno llega al entendimiento de esto que realmente uno reposa. Uno dice, el Hijo del Hombre va según lo determinado. Ok. Entonces, así mismo quiero mi vida. Con esa conciencia y con esa confesión que dice, mi vida va según lo determinado por el Padre. Y solamente quiero vivir una vida de obediencia dentro de lo determinado por el Padre, conformado a su voluntad. Amén. Sé también, ¿cierto? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo vamos con los turnos de oración? ¿Cómo le fue a los orantes esta mañana? ¿Cómo le fue a los orantes esta tarde? ¿Cómo les ha ido a los orantes en la noche? Los que se comprometieron a orar en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Cómo va el tema? Me alegra mucho. Cubra esta obra con su oración, por favor. Pídale al Señor más intercesores. Que el Señor envíe obreros a la mies para cubrir mañana, tarde, noche y madrugada. Nos reunimos a las 5 de la mañana, pues necesitamos a alguien que ore a la 1 de la mañana o a las 2 o a las 3 o a las 4. Necesitamos más gente. Así que órele a Dios, que Dios envíe obreros a la mies. Gracias por ese cumplimiento. Gracias, de verdad, mil gracias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Me estoy poniendo al día con las clases de escuela de oración. Bueno, pero no nos podemos demorar. Mire, hay una persona que, yo no sé cuánto lleva poniéndose al día. No, no eres tú, señora Cecilia, no. No es por tu comentario, no. Es una persona que no está acá. Pues ya, yo no sé cuánto tiempo poniéndose al día. A ver cuándo termina de ponerse al día y entra el turno de la intercesión. No, hombre, por favor. Esa persona va a querer interceder ya después del arrebatamiento de la iglesia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo. Mira lo que dice. Fuimos redimidos, rescatados, versículo 18, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora se cuenta lo que dice a continuación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y otra vez tiempos, como para seguirle sacando la piedra al que no cree en la dispensación de los tiempos. Pero no estamos predicando para sacar la piedra a nadie, ¿no? Pero dice, le salta la piedra, pues, ¿qué hacemos? Pues aquí dice, ya destinado. ¿Y de quién está hablando? En el contexto, ¿quién fue destinado? Vuelva a leer el versículo 18, vuelva a leer el versículo 19, perdón, y llegue al 20 y dígame, ¿de quién el versículo 20 dice, ya destinado? Ya el Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice que el Señor Jesucristo ya estaba destinado, ¿qué entiende usted por la palabra destinado? Aparece en la Biblia. A mí no me gusta la palabra destinado. Entonces le toca otro versículo, arránquelo de la Biblia. Aparece, ¿qué hacemos? Pero ¿qué entiende usted por destinado? Eso de destinar, destiné, quiere decir cuando usted dice ese dinero que tengo sobre la mesita, ese dinero está destinado para. ¿Destinado para qué significa? A ver, vamos a leer todas y escogemos lo más puntual. De escogido, preparado de antemano, sí, ya estaba preparado para un propósito, sí, apartar, ya estaba entregado antes de la fundación del mundo, tiene un propósito, vale. Destinado. Destinado. Es muy fácil, destinado. Destinado quiere decir pues destinado tiene que ver con destino, ¿no? Sí. ¿Y destino tiene que ver con qué? Destino tiene que ver con qué? Con el fin, muy bien. El fin, el fijo, el propósito, ¿cierto? El proyecto para con, el plan para con. Destino. Ahora, cuando dice destinado, quiere decir que se le dio destino. Que se estableció un propósito sobre él. Que se predeterminó un plan sobre su vida. Y que eso no lo hace el ser humano sobre el mismo ser humano. Porque usted se encuentra a personas, a personas que humanamente hablando uno podría decir, pero es que es una persona que como individuo se ha realizado en todas las áreas. Porque tiene buen trabajo, porque tiene dinero, porque tiene familia, porque tiene una excelente mujer o un excelente hombre, unos excelentes hijos, etcétera, porque viaja, casa, carro, beca, o sea, todo. Pero vive una vida completamente vacía y en medio de las depresiones. Y no le encuentra sentido a su existencia. ¿Por qué? Porque ese individuo ha destinado su propia vida. O sea, ese individuo está viviendo
el destino, o sea, el propósito, el proyecto que a él se le ocurrió implementar sobre su vida, ignorando que la criatura no decide su destino. La criatura, por su naturaleza de criatura, a ver, complételo. La criatura, por su naturaleza de criatura, ahí analícelo porque ahí tiene usted la respuesta. Llegue, 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 llegue. La criatura, estoy utilizando un término a propósito. La criatura, por su naturaleza de criatura, y ahí se completa. Y ahí se completa. Sí, 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 por ahí va, ay, por ahí va llegando Gloria. A ver, por favor. La criatura, por su naturaleza de criatura, solamente encuentra su destino, su fin, su propósito, el plan para su vida en, en ah, la criatura. Ah, muy bien, Magda Xiomara. La criatura, por su naturaleza de criatura, por cuanto no se creó ella misma, solamente encuentra su destino, su fin, su plan, su propósito en aquel que la creó, o sea, en su creador. ¿Estamos de acuerdo con esto? En ningún otro lado usted va a encontrar destino. Por nuestra naturaleza de criaturas. En ningún otro lado vamos a encontrar destino. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. No, eso es absurdo. Oh, pero completamente absurdo. La criatura no puede hacer lo que ella quiere con su vida. La criatura no puede darle a su propia vida un destino, un fin, un propósito. Pregúntele más bien al que la creó. La criatura encuentra su destino es en su propio creador. Ahí lo tiene, señora Cecilia Miguel. Busca a tu creador en los días de tu juventud. ¿Y yo para qué quiero buscar a mi creador desde los días de mi juventud? Siga con la misma línea de pensamiento, por favor. ¿Y yo para qué quiero buscar a mi creador en los días de mi juventud? ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? ¿Mm? Otra vez le hago la pregunta. ¿Yo como para qué quiero buscar a mi creador desde los días de mi juventud? ¿Cómo para qué? ¿Para qué?
Analícelo, disciérnalo, escudriñelo, ahonde, profundice. ¿Para qué? Busca a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, antes de que vengan los días en los cuales digas no tengo contentamiento. Le falta algo a eso. De lo que estamos hablando, le falta algo a esa respuesta. De lo que estamos hablando, le falta algo a esa respuesta, a lo que estamos diciendo. Y el texto a propósito dice, busca a tu creador, creador, creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque si yo busco a mi creador desde los días de mi juventud, Dios santísimo, bendito Rey, Señora Cecilia, bienaventurada, alabado sea el nombre del Señor por su vida. Joana se acercó. Algunos dijeron para cumplir, para cumplir, para cumplir. ¿Cumplir qué? Si no sabe, si no entiende. La señora Cecilia responde, para poder encontrar mi destino. Busca a tu creador en los días de tu juventud. Y yo como, ¿para qué quiero buscar a mi creador desde los días de mi juventud? Para poder encontrar desde los días de mi juventud mi destino. Para poder entender desde los días de mi juventud el plan, el proyecto, el propósito, el decreto. ¿Cuál es el problema con los niños? ¿Cuál es el problema con los adolescentes? Ellos van creciendo, ¿de qué manera? Sea puntual, por favor. ¿Cuál es el problema? Estoy hablando de un problema. Ellos van creciendo, ¿de qué manera? Y seguimos hablando de lo mismo. Van creciendo, ¿de qué manera? Van creciendo, se van criando. Y eso es un problema. ¿De qué estamos hablando? Van creciendo en ignorancia de su propósito, muy bien, en ignorancia de su destino. ¿Y qué quiere ser cuando sea grande? Pregúntale al creador, no a la criatura. ¿Y qué quiere hacer con su vida? Pregúntale al creador, no a la criatura. El papá le dice al hijo, te voy a ayudar a encontrar tu destino. Ah, bueno. Y hace de todo menos acercar a su hijo a Dios. ¿De qué manera le está ayudando a la criatura, que es su hijo, a encontrar su destino? El problema de los jóvenes es que ellos van creciendo y se van formando y creando sin destino, sin propósito. Con destinos propios personales de acuerdo a su rebeldía, mal. Con los propósitos impuestos por el papá y la mamá o la sociedad, mal. Ignorando completamente el propósito eterno de Dios, mal. Volvemos al versículo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Note, destinado, destino, propósito. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, mira, una decisión que se tomó antes de la fundación del mundo, pero manifestado. ¿Y qué es eso de manifestado? Manifestado es realizado, concretado, consolidado, solidificado en los postreros tiempos. Uy, otra vez el tema de los tiempos para el que odia la palabra dispensación. Manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Propósito eterno. Si usted quiere saber más de ese propósito eterno relacionado con la redención, no se pierda la próxima clase. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, por esta exposición, por las mentes abiertas, los corazones abiertos, por enseñarnos, por ayudarnos a entender, a aprender. Reconocemos, Señor Dios, que si algo conocemos de ti, lo conocemos porque tú nos lo das a conocer. Lo que de Él se conoce, les es manifiesto, porque tú abres el entendimiento y tú nos llenas de esa luz, Señor. Te pido, mi Dios, que esta palabra no se quede solamente en nosotros, que después de la reflexión y el entendimiento, nosotros podamos, Dios, llevar esta palabra a otras personas. Que podamos compartir, Señor Dios, todas estas clases con todo el mundo. Nosotros, que tenemos el privilegio de aprender de ti. Nosotros, en los cuales tú has dispuesto nuestro corazón para no perdérnoslo, como oraba Natalia al comienzo diciendo, cuando no lo puedo hacer, siento que algo me falta, no me siento bien. Eso no ocurre con todos, pero sí ocurre con nosotros. Alabado sea tu nombre por eso. Y con esa misma gana, con ese mismo fervor, nosotros compartamos todo este conocimiento por todo el mundo, con toda criatura, Señor. Y que la tierra sea llena de la gloria tuya, como las aguas cubren el mar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.